Buenas noches, amigos de Plataforma Radio Digital. Le damos la más cordial bienvenida a Ana Belén Ortega, en esta ocasión que nos va a acompañar en su programa por el cuidado de la creación. Y damos el saludo al auditorio de la plataforma. Damos las gracias a Plataforma Radio Digital por permitirnos este espacio. Y como les digo, hoy tenemos una invitada muy especial, tenemos un programa en el que estaremos hablando un poquito de los pueblos hospital, eh, que nuestro productor está preparándonos, y Ana Belén, ella es miembro del movimiento Laudato Si, y nos va a platicar un poquito el día de hoy sobre su labor dentro del movimiento, la historia del movimiento, cómo fue que inició, y algunos otros puntos muy importantes en el que pues nuestro trabajo como animadores Laudato Si estamos llevando al mundo. Estamos basados mucho en la encíclica Laudato Si y también de ella nos va a platicar un poquito Ana Belén. Bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Ana Belén? Y muchas gracias por esta invitación. Te agradezco, María del Carmen, a la invitación también de la radio, de estos espacios, y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Al contrario, es un honor para nosotros tenerte aquí. Platícanos un poquito, por favor, ¿cuál es tu función dentro del movimiento Laudato Si? Claro que sí. Bueno, actualmente soy la coordinadora de capítulos y círculos en lengua española dentro del movimiento Laudato Si. Entonces, esto incluye lo que es Hispanoamérica y también España. Entonces, ahí va mi función. Eso es. ¿Y desde cuándo eres parte del movimiento, Ana Belén? Bueno, ahí sí es una historia un poquito larga, trataré de resumirla. Todo empezó a finales de 2015, es decir, en el mismo año donde se fundó el movimiento. En ese entonces este tenía otro nombre diferente del que tiene ahora. Se llamaba el Movimiento Católico Mundial por el Clima. Luego cambiamos a Movimiento Laudato Si. Y yo lo conocí inicialmente cuando yo iba a misa, una misa entre semana, y ahí vi en la cartelera, en este revistero, donde se ponían estampitas, avisos, libros, etcétera. Vi unas hojas sueltas, las revisé y eran unas hojas de una petición para lograr el mayor número de firmas para entregarlas en la COP de París. Entonces, y esto iba a ser firmas de católicos del mundo entero. Entonces, a mí me sorprendió mucho que existía un movimiento que unía en ese entonces mi fe con algo que siempre tuve en mi corazón, que no fue por decisión, sino que yo digo que nací con eso, que era el tema del amor por la naturaleza. Entonces, en esa hoja, en esa simple hoja, un poco arrugada, estaban las dos cosas que más amaba en ese entonces juntas. Entonces, yo no lo podía creer. Contacté a la persona que estaba en esa, como número de contacto en esa hoja, y bueno, ahí empezó todo. Entonces, por ahí empecé a ser animadora Laudato Si, voluntaria. Hubo un tiempo en el que yo también fui pasante. Luego apliqué para algunas ofertas de trabajo que salían del movimiento. En una de esas fui aceptada, y ahí empezó todo este camino ya profesional dentro del movimiento hasta el día de hoy. ¿Y cómo es que se fundó el movimiento Laudato Si o el movimiento católico mundial por el clima en un inicio? Claro, bueno, a ver, también es una larga historia, pero voy a resumirlo. Yo no fui parte de la fundación como tal, pero conozco su historia. Lo que sé es que el 15 de enero del 2015, 1515, el Papa Francisco visitó Filipinas. ¿Por qué Filipinas y no otra parte del mundo? Igual la respuesta es interesante. Justo una localidad de Filipinas acababa de pasar por un sufrimiento muy grande, ya que a raíz del paso del tifón Haiyan, eh, alrededor de 13 millones de personas se quedan sin hogar, sin un lugar para vivir, y
alrededor de 10.000 personas pierden su vida a causa de este desastre natural. Igual un paréntesis, nosotros sabemos que los desastres naturales no es que, bueno, no se puede hacer nada, vinieron de la naturaleza, no estaban en las manos de las personas, de la humanidad, no es culpa de nadie. No es tanto así cuando se habla de crisis climática, porque científicamente se ha demostrado la relación directa entre la crisis climática y el aumento en la intensidad y la periodicidad en que los, los eventos de desastres naturales aumentan siempre con este tema de la crisis climática. Entonces, sí, actualmente la mano humana sí está siendo colaboradora en este tema de desastres naturales, por así decirlo. Cierro paréntesis. Entonces, el Papa Francisco visita Filipinas por esta razón. Todo empieza ahí. Luego, ¿quién lo recibe? Aquí en Filipinas lo recibe el cardenal Chito Tagle. ¿Quién era el cardenal Chito? Era el arzobispo de Manila, que a su vez es una persona muy especial para el movimiento Laudato Si, ya que en ese entonces él actuó como el patrocinador en la fundación del movimiento, de lo que en ese entonces era el Movimiento Católico Mundial por el Clima o MCMC por sus siglas. El movimiento nace entonces tras este evento de Filipinas en 2015, meses antes de que la encíclica Laudato Si saliera y fuera el boom en la humanidad, tanto para el mundo creyente como para el no creyente. Eh, en temas de cifras, un poquito técnicos de quiénes, de cómo es que se funda, con quiénes contaba en ese entonces, había 17 organizaciones, por así decirlo, miembro del movimiento. Muchas de estas organizaciones eran comunidades religiosas de Filipinas, entre ellas estaban estas, y también 12 líderes, personas normales como tú, como yo, Carmen, de todos los continentes, que también fueron parte de esta fundación del movimiento. También se elige a San Francisco de Asís como patrono del movimiento y pues bueno, inicialmente la Secretaría del movimiento, por así decirlo, a nivel global, que estaban distribuidos en distintos países, ni siquiera es que estaban todos juntos, empieza a ser liderada por Tomás Insúa, Cristina, que estaba en Estados Unidos, Igor en Brasil y Fabián Campos en Ecuador. Entonces, este equipo de 4 personas es el que arranca formalmente trabajando tiempo completo para el movimiento en 2015. Entonces, eso en resumen de la historia de cómo inició todo y por qué. Gracias. Entonces fue por iniciativa de laicos también. Eso es bien interesante, Ujú, porque normalmente en los programas pues de la Iglesia Católica pues principalmente hay sacerdotes. Pero sí también sé que los franciscanos forman parte muy importante del movimiento debido a su gran conocimiento sobre la vida sustentable que ellos llevan como en sus monasterios, ¿no? Entonces, ellos tienen grandes avances en ese sentido del cuidado de la casa común, el cuidado de la ecología. ujú, Entonces, ujú, también, pues sí, liderando esto con sus oraciones, con su esfuerzo y hasta dan capacitación. Incluso he visto que dan capacitaciones sobre huertos sustentables, sobre apicultura, sobre muchos temas que ellos ya dominaban desde antaño, ¿verdad? ujú, ujú. Pero sí es un movimiento de laicos principalmente. Y pues estamos tratando de llevarlo al mundo, a extenderlo. Ahora, pues el corazón del movimiento Laudato Si obviamente es la encíclica. ¿Qué nos puedes comentar sobre la encíclica, Ana Belén? Ay, bueno, la encíclica, tal vez, es que en verdad que explicarla es, es disminuirla. A veces pienso eso, porque es un documento tan rico, cada capítulo. La primera vez que yo la leí,
y confieso que no fue en 2015, sabía de su existencia, yo ya era miembro del movimiento Laudato Si, pero todavía no me la leía, sabía que era la encíclica. No fue, creo que incluso 1 o 2 años después que ya me dije, tengo que leérmela completa, me sorprendió porque pensé que solo hablaba de crisis climática, de la naturaleza, de la creación, y yo decía, bueno, eso yo ya sé, para que como que lo tengo claro, que de nuevo me va a aportar. Nada más, estaba muy equivocada al pensar eso. Para mí la encíclica Laudato Si es un documento que habla de la vida, no, relaciona temas espirituales muy profundos. En verdad, yo decía, ¿cómo es que en este libro están hablando de esto? Algo, no sé, para mí sí fue un boom a nivel personal, como también lo comentaba antes, que no solo estoy segura que no solo fue un boom en los corazones de los católicos, sino también en el plano internacional, en organizaciones que no son religiosas, en personas que no son creyentes. Yo estoy segura que sí, y bueno, la historia lo evidencia. Tanto Naciones Unidas empieza a citar a la encíclica al Papa Francisco. ¿Por qué? Porque era la primera vez que la Iglesia Católica se pronunciaba de una manera tan firme, tan recta, tan clara, tan técnica, tan espiritual, lo engloba todo. ¿Y por qué? Porque el tema de que sea una encíclica, para aquellos que tal vez no estamos muy relacionados con los términos que la iglesia usa para nombrar a ciertos documentos, que en este caso escriben los papas, em, el término encíclica tiene un peso muy pesado. ¿Por qué? Porque cuando los papas escriben una encíclica, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que ese librito, ese documento va dirigido a todo creyente, a todo bautizado del mundo entero. Cuando escribe otro tipo de documentos que no tienen, que no se identifican como encíclica, tal vez van dirigidos solo a, yo qué sé, a obispos, a cardenales, o a sacerdotes, o a órdenes religiosas, comunidades, etcétera. Pero cuando el término del documento es encíclica de cualquier tema, va dirigido a todos los creyentes. Entonces, para mí, eso fue el boom. Por eso es que digo que la iglesia se pronunció a través de la Laudato Si de una manera muy fuerte. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué el Papa elige hacerlo a través de la encíclica y no enviar solo un mensaje a través de un Angelus o no sé, o de un mensaje por una Pascua, yo qué sé? ¿Por qué? Porque las encíclicas a nivel general tienen la característica de que tratan temas sociales de interés humano y de interés para toda la humanidad. ¿Me explico? Entonces el Papa Francisco ve que este tema del cuidado de la casa común, de la crisis climática, etcétera, no es algo que solo le interesaba a los científicos o que solo les competía a aquellos que les interesaba estos temas, sino que es algo que realmente nos importara o no nos importara, competía a toda la humanidad, porque los efectos que se derivan de la crisis climática no serán solo absorbidos por unos pocos, sino por muchos, por millones de personas. Entonces, él al ver que este era un tema global, eh, que, que, que era imposible no verlo, él escribe esto. Entonces, para mí, esto es la encíclica, no sé, tal vez si quisieras profundizar más, modificarme, pero creo que en breves palabras eso sería. Claro, sí, yo veo a la encíclica como eh, es un análisis, ¿no? Para mi punto de vista es un análisis de las razones sociales por las que estamos destruyendo el medio ambiente, cuáles son los principales obstáculos que podemos encontrar, qué debemos superar para realmente ayudar a mitigar el cambio climático, las raíces profundas, tanto sociales, políticas, humanas, el consumismo es tratado muy profundamente aquí en la encíclica Laudato Si. El Ujú, consumismo es el que también nos está llevando a
rebasar los límites de capacidad de nuestro planeta para recuperarse en cuanto a ríos, en cuanto a la atmósfera, toda la contaminación, todo el daño que hemos hecho a la creación. Pues sí, requiere de que tengamos una conciencia muy clara, tanto la conversión espiritual como ecológica. Es todo un análisis, incluso el último capítulo pues habla sobre la educación y es un punto también importantísimo, porque a través de la educación, a la niñez, a los adultos, a todos, pues es como podemos entender de qué manera podemos mitigar el cambio climático y sobre todo pues dejar de ser consumistas, ¿no? Dejar de ser consumistas para entender mejor que pues la tarea que nos dejaron en un principio, el cristianismo, bueno, nuestra tarea es cuidar de la creación, no aprovecharnos de ella, no acabar con ella, porque pues si acabamos con ella, acabamos con nosotros mismos, ¿no? Ujú, Pero ujú. yo creo que el mensaje principal, sobre todo en la Biblia, en el libro del Génesis, pues es que la cuidemos, ¿verdad? El Señor nos pide que cuidemos a las especies, que le pongamos un nombre. Y ya ponerles nombre implica todo un contexto de cuidado, ¿no? Si realmente fueran objetos y no fueran importantes para la creación, pues no estaría mencionado ahí, pero está mencionado porque tienen tanto derecho a vivir como nosotros, las especies y todo la naturaleza de este planeta. Gracias a ella vivimos. Si la destruimos, pues nos destruimos también a nosotros mismos. Entonces Ujú, sí le veo mucho sentido a toda la encíclica en todos los aspectos sociales, políticos, humanos, familiares, en todos los aspectos está cubierta esta gran necesidad de recuperar nuestro planeta como se nos entregó, ¿verdad? Se nos entregó limpio, se nos entregó completo y nuestra obligación pues era esa, ¿no? Era esa. ujú, Yo pienso que sí, el ser humano cuando decide apartarse del creador, ¿verdad? Empieza a destruir la creación. El alejamiento del creador nos lleva a eso, a este punto en el que estamos hasta ahorita. Para mí hay dos momentos muy interesantes dentro de la fe en el que nos alejamos de Dios. El primero, pues, fue el momento en que el hombre decide hacer la civilización a costa del planeta, precisamente a costa de explotarlo, de cambiar su uso de suelo con la agricultura. Ahí empezó esa separación, ¿no? Esa falta de respeto a la naturaleza que sin embargo, pues nos transformó de muchas maneras. Pero ese ujú, fue el primer alejamiento, ¿no? Cuando el hombre decide apartarse de Dios, entonces empieza su propio camino de destrucción de la naturaleza. El segundo momento que yo veo que es bien importante fue la edad de la ilustración, ¿verdad? Cuando, pues, según algunas personas, Dios no existe, entonces, pues, que la ciencia prospere, pero precisamente porque se aparta de la fe, porque se aparta de ese origen de la creación, ese respeto a la creación, por eso llegamos a destruirlo de la manera en que se ha destruido precisamente. Eh, ujú, porque al dejar a Dios atrás no hay un creador, no hay nada, pues entonces hacer lo que queramos con el planeta y aquí estamos viviendo esas consecuencias, ¿no? ujú. Ahora, fue un momento en el que ya teníamos conciencia cristiana, en el que nuestro Señor ya nos había enseñado el camino de la vida, el camino del amor, ¿sí? La idea de que estamos unidos por el amor todos. Entonces, ese amor por la creación es el que debe de llevarnos a restituir todo el daño que le hemos hecho, ¿no? Yo sí veo que destructivo es alejarse de Dios, alejarse de esa realidad, del respeto a la creación. Por eso ahora el amor es el amor a la riqueza, el amor a lo que deja dinero, es lo que está predominando y sin embargo, pues se han puesto por encima de la vida muchas personas, ¿no? eh, Toda la industria fósil, ¿verdad? Ha invertido cantidades enormes de dinero en los lobbies de todo el mundo para disfrazar la realidad, para engañar a las personas de que no existe, de que era irreal el calentamiento global. Entonces estamos viviendo esas consecuencias de un materialismo que no le ha permitido al hombre ver en qué medida llegó a destruir lo que nos da la vida a todos, ¿no? Y poner en riesgo tanto a nuestros hijos, nuestros nietos y a las futuras generaciones.
Yo creo que Ujú. sí es de vital importancia la encíclica, que entendamos todos los puntos que el Papa concluye. Lo que estoy diciendo ahorita es mi opinión personal, yo lo quiero aclarar, pero sí siento que esos dos momentos en que el hombre se aleja de Dios es cuando más ha destruido la naturaleza, y aquí estamos pagando esas consecuencias, ¿verdad? Por nuestra propia culpa. Aquí estamos en eso. Ahora, cuéntame, ¿de qué manera el movimiento Laudato Si ha logrado extenderse en el mundo? ¿Qué estrategias tiene para poder llegar a más personas? Mm, Ay, bueno, antes de empezar a responder esa pregunta, María del Carmen, solo un paréntesis a lo que tú acabaste de decir. Estoy de Sí, acuerdo contigo y justo para mí la Laudato Si es esa esperanza, es ese stop para la guerra entre la ciencia y la fe, que una se contradice con la otra, sino que para mí muestra que tanto la ciencia y la fe eh, son las dos herramientas que juntas pueden salvar el mundo. Desde el hecho de que el Papa Francisco, cuando escribió la encíclica, él no era un especialista en crisis climática, nada de eso, sino que él sometió este documento para que contribuyan y para que le den el ok, el check a la comunidad científica, a científicos de todo el mundo. Entonces, realmente fue evaluado este documento por personas de ciencia también. Quienes se han leído la Laudato Si van a ver que en muchas partes con un lenguaje muy amigable, que cualquiera puede entender, pero menciona datos científicos. Entonces, es algo también muy rico del documento. Ahora sí, cierro paréntesis. Y bueno, frente a las estrategias que tiene el movimiento Laudato Si, creo que una de ellas, yo diría que la principal, es el programa de formación de animadores Laudato Si. Es algo que hace muchos años, casi que desde el inicio del movimiento, se tiene. Es un programa formativo virtual. Yo siempre recuerdo que cuando, bueno, inició la pandemia, fue el boom del Zoom. Todo el mundo iniciaba por primera vez a conocer el Zoom, pero el movimiento Laudato Si ya desde hace mucho tiempo que ya usaba el Zoom para dar esta formación en línea a personas de todo el mundo, en distintos idiomas la formación, y básicamente era un programa donde, bueno, no era, sino que es, porque continuamos con el programa, donde los animadores se certifican luego de haber pasado por varios módulos en donde se abordan las dimensiones que propone la misma encíclica Laudato Si, con expertos en el tema de cada módulo. Se explica, se comparte, se reflexiona, se hacían preguntas, luego hay como un pequeño cuestionario para ver si en efecto se procesó y se comprendió bien la información, y luego la persona que no necesita tener ningún requisito para inscribirse en este curso se certifica como animador. Entonces, yo creo que esa es una buena estrategia que ha tenido el movimiento y que ha dado muchos frutos. Tanto así que al momento en todo el mundo tenemos más de 9.000 animadores Laudato Si certificados, y en Hispanoamérica tenemos alrededor de 3.000, un poco más de 3.000. Entonces, vamos a seguir creciendo en este sentido. Otra estrategia han sido las campañas que promueve el movimiento como tal, en el tema de soporte técnico, de diseñar los sitios web de estas campañas para que sean posibles y que lleguen a muchas personas, como por ejemplo la Semana Laudato Si. Y ya estamos próximos, estamos en la entrada de la Semana Laudato Si, que es esta semana del 22 sí, al 28 de mayo, al 29 de mayo, perdón. De todos los años se celebra el aniversario de la publicación de la encíclica Laudato Si, y es una semana en donde católicos del mundo entero se unen para rezar y actuar por nuestra casa común.
Entonces es una semana muy especial, muy movida y, y ya es la próxima semana. Esto el movimiento también lo lleva haciendo desde hace años, el tema también del tiempo de la creación. Esto ya no es una semana, sino que es un poco más de un mes, donde aquí sí, personas creyentes de cualquier denominación religiosa de todo el mundo se suman por más de un mes, eh, igualmente a actuar por la creación en favor de la casa común. Esto también es un momento muy grande dentro del movimiento a nivel mundial, en el mundo religioso y espiritual, muy movido, por así decirlo. ¿Qué más te comentaré? Algo reciente son los círculos Laudato Si. Es un programa relativamente nuevo, donde son pequeños grupos de 10, 15 personas cercanas en una misma parroquia, familia, ciudad, barrio, etcétera, se reúnen para hacer camino en su conversión ecológica personal. Y como sabemos, la conversión ecológica no solo acaba en un camino interior, sino que luego se refleja en acciones concretas. Entonces es algo muy bueno también que los círculos Laudato Si han traído como programa y a las personas porque se ven los frutos y los testimonios. Eso creo que en resumen, tal vez para no alargarme más, porque sí son como las más grandes. Ujú. Claro, y perdón, regresando un poquito a los entrenamientos, ¿cada cuándo hay entrenamientos? Y si alguien quiere entrar a estos entrenamientos, ¿qué deben hacer? Claro. Bueno, estos cursos, el programa de formación de animadores Laudato Si, generalmente se dan 2 veces al año, en todos los años. Es más o menos la regla. Actualmente ya inició, están ya terminando de formarse las personas que se registraron en el primer programa de animadores de este año. ¿Qué tienen que hacer? Ingresar al sitio web de Animadores Laudato Si. Uno pone en el buscador, en Google, en Ecosia, Animadores Laudato Si, nos sale la página web, el sitio web, nos registramos. Incluso si es que en ese momento, en ese mes, no está el programa vigente, igual al momento en que te registras, cuando se abre el programa, te llega una notificación. Mira, va a empezar en tanto tiempo. Gracias por registrarte, prepárate. No se necesita conocimiento previo de crisis climática, no sé, de teología ecológica. No es necesario nada más que la voluntad de querer ser un animador Laudato Si, porque al ser un programa de formación, partimos de la línea base, de un lenguaje amigable que igual todas las personas puedan entender, comprender. Se les forma en las dimensiones espiritual, en la dimensión de estilos de vida, en la dimensión de incidencia, para que sepan cómo empezar a caminar independientemente de que antes hayan empezado un camino a lo Laudato Si o no. Entonces, es gratuita, es virtual, tiene un acompañamiento muy bueno de parte del movimiento y también de las propias personas que son responsables en cada país. Y dentro de estos círculos Laudato Si, ¿hay Ujú. algunos casos que nos puedas comentar en que han tenido éxito implementando, pues no sé, programas en sus parroquias para reducir nuestro impacto en el medio ambiente? Sí, claro que sí. Bueno, en este momento se me ocurre en Uruguay. Ahí los círculos de Laudato Si de Uruguay incluso tienen su mascota y usando unas medias que ya no servían, las rellenaron y, y le pusieron nombre Laudatito, creo que se llama. Ajá. Y es un muñequito por ellos mismos. Pero ellos trabajan cercanamente a su parroquia. Son mujeres, si no me equivoco, la mayoría de los integrantes de este círculo, y ellos trabajan con el tema de gestión de residuos. Entonces, ¿a qué me refiero? Se han enfocado por el momento en el tema de plásticos de un solo uso y hacen mucho lo que son los ecoladrillos.
Entonces han motivado no solo a ellas como miembros del círculo, sino han ido un paso más y también han involucrado a su parroquia. Es algo que vieron que en su barrio, en la realidad donde ellas vivían, era un problema el tema de los plásticos, entonces encontraron que esto puede ser una solución y empezaron a difundirlo. Entonces, ese es un ejemplo. Igual no todos los círculos son formados dentro de parroquias. Como te comentaba, incluso puede ser un círculo con tus amigos, con tus familiares. Si es que la parroquia da la apertura, claro que sí, se puede formar dentro de la parroquia. Bueno, otro ejemplo que me acuerdo es un círculo la persona que lo formó odiaba a los gatos, pero odiaba a los gatos, no los podía ver, los detestaba. Pero a raíz de que empiezan a reflexionar, a leer y compartir juntos en su círculo párrafos o capítulos cada semana de la encíclica Laudato Si, algo, algo ocurre en el corazón de esta persona que un día se encuentra un gato en el basurero, cuando ella va a sacar la basura de su casa, ve un gato enfermo, casi que muriendo, y ella en ese odio que tenía por los gatos ya no siente ese odio, sino siente compasión. No sé cómo, pero para mí sí es un ejemplo claro de la conversión ecológica. Su corazón cambió. No es algo que ella decidió o algo que se sintió obligada a, sino que solo sintió compasión. Pero fue a raíz de, ella lo dice, fue a raíz de este camino dentro de mi círculo Laudato Si y de leer la encíclica. Entonces va, lo rescata, le devuelve la vida y lo cuida, lo sana y ella estaba feliz, entonces con su gato ahora en la casa. Entonces esos tal vez dos ejemplos pequeños de cómo pueden y caminan los círculos. Claro, eso es bien importante. Bueno, quería preguntarte también, tú como ingeniero ambiental o ingeniero ambiental, eh, ¿cuáles crees tú que sean los problemas más graves en Latinoamérica o en Hispanoamérica? Ay, bueno, problemas a nivel técnico, cada país, creo que es una competencia por cuál está peor. Sí, si te empiezo a hablar de mi país, Ecuador, yo vivo en Quito, Ecuador, el tema de combustibles fósiles, minería, petróleo, eh, las comunidades enfermas a raíz de esta explotación. Igual, esto es en Ecuador, no es un problema que solo existe en Ecuador. El tema del extractivismo en América Latina es muy fuerte, sobre todo ahora que estamos teniendo, creo que este boom minero, que es hasta la última gota explotar todo y sin ver realmente a las comunidades, pero más allá de eso, de todos los problemas, porque hay muchos realmente. Yo diría que el principal problema, a mí me gusta ir a la raíz, no, porque, porque a veces, por quedarnos tal vez solo en las cifras o en lo técnico, no podemos ir al fondo, a la situación y en sí los problemas no se solucionan verdaderamente, sino es algo que solo se va extendiendo, extendiendo en el tiempo, pero no se soluciona. Entonces yo diría que la raíz de todo esto en América Latina, y tal vez no solo aquí, sino en todo el mundo, es la indiferencia. Justo la Laudato Si dice que los problemas, los desiertos exteriores son el resultado de un desierto interior. Entonces es muy difícil decirle a una persona que que mire el impacto socioambiental que lo que está haciendo está causando cuando la economía de esa persona depende de eso. Entonces, es algo muy difícil, sobre todo para las personas también que trabajan en estas industrias de combustibles fósiles, y por eso que nos queda ir al corazón. El tema del desierto interior aquí es muy importante. Yo antes igual no creía que esto importaba mucho. Yo más
me enfocaba en nada, se tiene que parar porque se tiene que parar. Aquí no hay diálogo, no hay tiempo para dialogar, el mundo se está acabando, nos estamos muriendo, las comunidades están sufriendo, se están enfermando, están matando a los líderes ambientales. ¿Quién tiene tiempo para dialogar en medio de esto? O sea, realmente, la vida no se dialoga, la vida se exige, se lucha, se pelea. Para mí era esa, como que el camino y mi accionar. Pero al ver que realmente eso no bastaba, las muertes seguían, los líderes ambientales o los mártires ambientales, como los llama la Iglesia Católica, seguían en aumento, siguen creciendo, siguen muriendo. Entonces, ¿qué realmente para? Y ahí es cuando realmente dos cosas me di cuenta. Uno, no es un problema solo económico, social, o incluso de creencias, de pensamientos, sino también es espiritual. Y si es un problema también espiritual, uno no puede sacar de la solución el, el tema espiritual. También tiene que involucrar dentro de la solución, dentro de la incidencia, que la incidencia también es necesaria e importante. Pero también dentro de eso acompañado tiene que ir el apoyo y sostenerse en lo espiritual y saber que a la final, si no todo está en nuestras manos, agradecer que no todo está en nuestras manos, porque menos mal es así, porque a la final si todo estuviera en nuestras manos, no necesitaríamos de Cristo. Y esta creo que es la principal diferencia entre el trabajo de alguien que inspirado en su fe lucha para frenar la crisis climática versus alguien que tal vez no ve la relación entre fe y luchar frente a la crisis climática. Es la manera en cómo se lucha y en cómo también se vive esa lucha. Entonces, tal vez eso en resumen, pero eso, para no extenderme, perdón, María del Carmen. No, gracias. Sí, mira, dentro de mis observaciones Ujú, de la crisis aquí en Latinoamérica, cuando yo comparo cómo están los ecosistemas de los países en desarrollo y cómo están ujú, los ecosistemas de los países desarrollados, ujú, obviamente los países desarrollados son los que han implementado de manera mucho más temprana el cuidado de sus recursos naturales, de sus ríos, de sus lagunas, de ujú, sus bosques, de sus aguas, han tenido mucho cuidado en este sentido. Sin embargo, en Latinoamérica, pues tal vez el error grave ha sido maquilarle a los países desarrollados, maquilar para ellos. Entonces, esto ha traído una destrucción a nuestros ecosistemas bastante grave. Ni ujú, siquiera los salarios que ofrecen a estos países en desarrollo, ni siquiera son decentes, ¿no? Ni siquiera les dan para tener una vida más digna. Yo ujú, siento que nos usan, o siento que por darle servicio a ellos, porque nuestros políticos pues no han tenido otras estrategias para generar empleos, siendo que pueden generarse empleos verdes, siendo que ujú, podemos transitar a una economía verde, porque sí es viable, porque ya tenemos muchos recursos para eso, ya tenemos ujú, tecnologías, ya tenemos conocimiento de cómo hacer una agricultura sustentable. Siento que tenemos que dejar de maquilarles a otros para ujú, concentrarnos en rehabilitar nuestros ecosistemas. Porque si no lo hacemos, ¿verdad? Nosotros, la crisis climática nos va a pegar mucho más duro a los países latinos ujú, por ser precisamente maquiladores y en ese proceso de ser maquiladores nos estamos acabando nuestra agua se está contaminando, no se están teniendo el cuidado de que esa agua se reutilice, que tenga un tratamiento, el agua residual, ujú, para que ese sea el que se mande a los campos agrícolas, para que esas aguas grises, ¿verdad?, tengan un destino que se maneje de otra forma, pero nuestros ecosistemas se han descuidado de gran forma, ¿no? Ríos, precisamente la industria extractiva, todo eso pues ha dañado nuestros ecosistemas profundamente y estamos en un nivel crítico. Acá en México, por ejemplo, pues sí, nuestros ecosistemas, la mayoría de nuestros ríos, yo creo que el 85% del agua dulce que tenemos está contaminada y muchos ríos ya ujú, están declarados muertos biológicamente. Entonces, ese es un problema porque ni se cumplen las leyes, no se cumple la regulación por otro lado,
pero también ujú, tenemos que generar empleos verdes que nos ayuden a recuperar los ecosistemas mexicanos. Yo creo que mm, América Latina necesita replantearse su actividad económica y transitar a una economía verde que definitivamente puede traer también fuentes de empleo, pero sobre todo abocarse a la recuperación de nuestros ecosistemas porque las migraciones por el clima precisamente se están dando por eso. La gente ya no tiene manera de el suelo erosionado, ya los ríos no existen. Es decir, ujú, este servicio que hemos dado a los países desarrollados, pues ya nos llevó a un punto en el que tenemos que emigrar a los países desarrollados porque ya no tenemos manera de sobrevivir en nuestros territorios. Y creo que esa ujú, educación ambiental que se debe dar a todos es la base para que podamos tener recuperar nuestros ecosistemas, ¿verdad? Esto es también un punto de vista muy personal. Pero sí es una realidad y es una triste realidad que la mayoría de los ujú, gobiernos en América Latina pues han apostado sus empleos así, de esa manera, sin cuidar los ecosistemas y sin crear una regulación eficaz, eficiente, que nos permita recuperarlos. ujú. Pues ese es mi punto de vista. El tiempo se nos está agotando. En este programa estamos también hablando los temas de la silvicultura aquí en el Estado de México, en el Valle de Santiago. Tuvimos la visita también de Fabián Campos, que es coordinador de los capítulos. Eh, Tú eres coordinadora de capítulos Ah, nacionales, ¿verdad? Y Fabián sí, es el coordinador ahora de los capítulos locales. no, Entonces nos vino a uy, visitar acá ¿Perdón? Fabián Campos es el responsable de Hispanoamérica. Bueno, es de Ajá. Hispanoamérica, pero también Sí. ahorita tiene su responsabilidad con los capítulos locales, no nacionales. Mm, Bueno, eso es lo que entiendo. más Entonces o nos menos. visitó, nos visitó la semana pasada y logramos algunas visitas. Estuvimos con gente de Mazahua, Ujú, estuvimos visitando personas que estuvieron dispuestos a que sus terrenos, en lugar de ser para agricultura, pues estuvieran dedicados a la recuperación ambiental, gente que pues tenía buenas hectáreas, las donaron precisamente para hacer humedales, para tratar de recuperar biodiversidad. Entonces, en este programa pues, también vamos a estar transmitiendo algunas de esas escenas. Y te agradezco muchísimo, Ana Belén, que hayas aceptado esta invitación. Es un honor para nosotros tenerte en el programa por el cuidado de la creación del movimiento Laudato Si, acá en Toluca. Te damos las gracias también a nombre de Plataforma Radio Digital y a nombre del auditorio de nuestro ujú. programa que semanalmente nos va siguiendo en redes sociales. Muchas Mm, gracias, Ana Belén. muchas gracias a ustedes y a seguir caminando. Claro que sí. Buenas noches. Buenas noches, adiós.